Estuve haciendo un seminario en Lima, Perú. Y en algún momento yo dije, probablemente algunos de ustedes solo van a acordarse de una cosa que he dicho hoy día. Y les decía, probablemente sería eso. Que es difícil convencer un caníbal a convertirse en vegetariano mientras que él está comiendo tu pierna. Pero no buscamos convencer al caníbal a convertirse en vegetariano. Solo buscamos lograr que se convenza a comer a otro. Eso tiene mucho que ver, creo, con el tema de CADEP. Es sobre las decisiones y los incentivos y la naturaleza en sí de los actores. Quiero que ustedes piensen en el caso del proceso de cómo se logra hacer cambios. ¿Cuáles son hay modelos de lograr cambios que funcionan y otros modelos que no funcionan muy bien? El modelo de hacer cambios que no funcionan muy bien es el modelo que se ha seguido en gran parte del mundo de buscar hacer reformas económicas. El concepto ha sido, bueno, hay un modelo económico de lo que funciona. Y se sabe, ese es el punto hasta donde queremos llegar. Hay un destino. Y en el modelo ortodoxo hay una ruta de cómo llegar, haciendo reformas económicas. Lo que pasa es, nunca se dice con todas sus palabras qué exactamente es el concepto de la ruta. Y es suficiente decirlo a darse cuenta que es ridículo. El concepto es lo siguiente, y si mira a su alrededor va a verlo en todas partes. El concepto es que cada año, para llegar a esta meta final, este modelo, es que cada año, durante 20 años, el país va a avanzar 5% de la distancia, sin jamás perder un año, sin sufrir un retroceso, sin perder una elección, sin sufrir un golpe económico externo, sin hacer alguna reforma mal que causa a la gente perder confianza en el proceso, sin sufrir ningún mandatario que en lugar de ser lustre es o inepto o corrupto o las dos cosas a la vez. Jamás sufrir algún inconveniente en el camino. Bueno, eso es algo para niños muy pequeños a creer. El mundo no es así. Y en la práctica no se encuentran ejemplos de países que han pasado avanzando así, nunca pierde la elección, nunca hace una reforma mala, nunca hay un golpe económico externo. Esas son las realidades. Entonces, yo hace unos 12 años, esa realidad que estábamos siguiendo una ruta que no iba a llegar nunca, me puse a ver cuál es el problema y por qué estamos tan equivocados en la forma de buscar el cambio económico. Me dio cuenta que en cada reunión en la cual he estado, se tomara como algo preestablecido que el constante era la definición de la totalidad del territorio nacional. Parecía evidente, ¿no? Si está en un país, si está en un país de Chile para hablar sobre reforma provisional, el tema es reforma provisional en el país de Chile. Si está en un país del Perú para hablar de reforma de telecomunicaciones, el tema es telecomunicaciones en el territorio nacional del Perú. Ese es el constante. ¿Qué fue el variable? Bueno, el variable fue factor tiempo, secuencia. Entonces hay dos dimensiones, tiempo y espacio. Uno es el constante, bajo el modelo ortodoxo, que es espacio, área, territorio. Y hay otro que es el variable, tiempo, secuencia. Hay un vocabulario en reformas económicas que es el vocabulario de la dimensión tiempo. Se habla de reformas de primera generación, reformas de segunda generación,
de tercera generación. Ese es un vocabulario de tiempo. Se habla de cuáles son las prioridades. Prioridad es una palabra de secuencia, de tiempo. Entonces, le dije, ¿qué pasa de intercambiar el constante, el variable? Tal vez la equivocación se encuentra allá. Dije, ¿qué pasa si define que el constante es el modelo en sí? El constante es el factor tiempo. Si es el constante, hay que definirlo, no es variable. Y se define tiempo, se define como ahora y simultáneo. O sea, de todos los componentes del modelo, primera, segunda, quinta generación, lo queremos ahora, inmediatamente y en forma simultánea. Queremos todos y ahora. Ese es el constante, factor tiempo. Y el variable entonces debe ser el factor de espacio, de área. Ya entramos en entonces perfecto. Usted quiere todo y lo quiere ahora. ¿Dónde? ¿En qué extensión territorial lo quiere? Bueno, puede ser en un lugar muy pequeño. Todo de Singapur. Singapur tiene 700 kilómetros cuadrados de área. Solamente porque se han hecho tan ricos que han recuperado áreas del mar. Empezaron con menos de 500 kilómetros cuadrados. Pero en esa pequeña zona que es Singapur, hay una producción económica equivalente a toda la producción económica del Perú, uno de los grandes países mineros del mundo con una extensión territorial de 1.2 millones de metros cuadrados. 1.200.000 metros cuadrados lleno de oro y plata y cobre, y tiene la misma producción económica que esta estampilla postal de 700 kilómetros que es Singapur, sin recurso natural alguno. Entonces, hay muchos sentidos y tal vez esa variable puede ser extensión territorial porque no parece ser tan importante. Y empieza a ver cosas interesantes. Cuando se dice, mira, tenemos un modelo económico que queremos, ¿qué es el efecto de decir que vamos a definir un pequeño espacio territorial, el tamaño donde cabe una ciudad? Ciudades caben en espacios de 400 kilómetros cuadrados, 1000 kilómetros cuadrados, órdenes de magnitud así. Son fracciones de 1% del territorio nacional. ¿Y qué pasa si se escoge un lugar donde hoy en día casi no vive nadie y no hay producción económica? Lo más probable es que en buscar realizar esa reforma para crear ese lugar bajo el modelo, el concepto de queremos todos y lo queremos inmediatamente, ni siquiera se despierta la resistencia máxima de los caníbales. Porque los caníbales están acostumbrados a enfrentarle cuando usted está enfrentando a ellos. O sea, lo normal es que hay un país y hay muchos intereses en el país y la gente con sus derechos adquiridos y hay expectativas sobre las reglas del juego, y llega un reformador diciendo a 100% de la población en 100% del territorio nacional, llegamos aquí para cambiar las reglas del juego, pero es para mejorar las cosas. Y siempre hay grupos diciendo, bueno, para mí no estoy tan convencido, es mejor de lo que tengo hoy. Entonces surge conflicto. Y es un conflicto a veces no solamente con el que se siente directamente afectado por la reforma. Por ejemplo, usted quiere privatizar una empresa del Estado porque cree ser más eficiente. Lo normal es que el sindicato de esa empresa estatal va a estar en contra, va a resistirlo. Y es igual de frecuente que no solamente es el sindicato de esa empresa del Estado, pero que habrá otros sindicatos de otros sectores que no tienen nada que ver. Es posible que el tema es privatizar una empresa de electricidad, pero también estará entrando en una huelga solidaria el sindicato de los profesores de la educación. El efecto de estas reformas es que se logra unir la oposición en contra a cada reforma.
Y al lograr la reforma únicamente es lograr una mejora incremental en un sector aislado de la economía. Entonces no es exactamente una transformación, el modelo ortodoxo. Pero si uno está haciendo las reformas, creando la totalidad de lo que uno está buscando en un lugar donde no hay intereses establecidos, tiene la gracia también que no quiere imponerlo a nadie. Si hay gente que se sienta atraído por el modelo que está construyendo, tendrá la opción de irse allá. Si hay inversionistas que creen que los conceptos que usted está construyendo son muy sólidos y muy justos, van a irse a invertir allá. Es una forma de crear más opciones para más gente, sin imponer soluciones en contra de la resistencia de otras personas que están acostumbrados a vivir bajo reglas que ya son preexistentes. Imagina la situación del hombre que era líder de China comunista en el año 1980. Se llamaba Deng Xiaoping. Tenía en ese entonces, no sé, alrededor de 800 millones de personas. Todo bajo el mando del Partido Comunista. El ejército bajo el mando del Partido Comunista. La economía bajo el mando del Partido Comunista. Un modelo absolutamente socialista en la economía. Con granjas colectivas, todas las empresas del Estado, el gobierno asignado a la persona donde trabajar, otorgado no el permiso al ciudadano a donde vivir. Y se despertó un día Deng Xiaoping sabiendo que todo estaba mal, que el modelo socialista era un error absoluto, era un desastre. Si Deng Xiaoping había formado en el consenso de Washington o por los economistas neoliberales de nuestro hemisferio, él había iniciado un proceso de hacer reformas estructurales. Había empezado a decir, bueno, primero, ¿qué son nuestras prioridades? Tal vez vamos a privatizar las telecomunicaciones, tal vez vamos a desregular precios de estos productos básicos. Él había llamado a una conferencia de prensa o hecho un discurso en la televisión diciendo, compatriotas, me he dado cuenta que todo lo que estamos haciendo está mal, tenemos que dejar el modelo socialista. El marxismo-leninismo es un error histórico, nuestra ideología es falsa. Voy a llamar una sesión más tarde hoy del Comité Central del Partido Comunista. Y llegando al Comité Central del Partido Comunista, había dicho, señores, ustedes tienen que mandar instrucciones a todos los integrantes del Partido Comunista en todo el territorio nacional que deben inmediatamente soltar su control sobre los elementos de la economía nacional que ha sido asignado a su control. ¿Qué había pasado? Bueno, seguramente, al mínimo, él había caído del poder al instante. Posiblemente él había caído de un helicóptero. O sea, nunca vuelvo a oír de él en ese caso. Había sido una forma de enfrentar todo el poder concentrado del régimen, enfrentarlo en las máximas condiciones de confrontación y de perder. Pero él no lo hizo eso. Que él hizo era entender la diferencia entre el constante de tiempo y el constante de espacio. Él dijo, lo que voy a hacer es decir al país, está bien, siga. Pero en estos pequeños lugares, tan pequeños que ni siquiera es un conflicto, voy a crear una zona especial. El más conocido de las zonas especiales se llamaba Shenzhen, que está contigua con Hong Kong. Shenzhen, hay varias formas de pronunciarlo. Se escribe en nuestro alfabeto S-H-E-N-Z-H-E-N, Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen. Es así, hay varios dialectos dentro de la China.
Hubo 3 otros muy pequeños y menos conocidos y menos importantes. 2 frente a la isla de Taiwán, 1 frente a la ciudad portuguesa Macao. Pero lo más grande, más dinámico, Shenzhen. En ese entonces hubo una cantidad de personas que por los estándares de China era nadie. En un país de 800 millones de personas, allá hubo unas 100,000 personas. Hoy esa ciudad tiene más de 10 millones. Estaría mucho más gente allá, salvo que el gobierno chino, siendo un gobierno autoritario, puso un control estricto sobre el ingreso a esa ciudad. Y además, porque se puso a crear más y más y más zonas económicas especiales, hasta hay más de 2 docenas de zonas económicas especiales, que toda la costa de China es una zona especial, y en el interior cada capital, ciudad capital de cada provincia, también es una zona económica especial, a tal grado que lo que eran las zonas especiales ya define la normalidad de la economía china. Y se logró una revolución económica en el modelo económico de China, sin conflicto, sin enfrentar en una batalla de características frontal, ideológica, porque tenía la sabiduría, Deng Xiaoping, de entender cuál fue el variable, área, espacio, y cuál fue el constante, un modelo. Debemos aprender del ejemplo que él tuvo. Hay un gran pensador en la disciplina de management, de administración de empresas, y también un analista social de nombre Peter Drucker. Peter Drucker. Y él escribió algo muy famoso que fue un consejo para los gerentes de empresas. Dijo, don't solve problems, pursue opportunities. Dijo, no se preocupa de solucionar problemas, sino que de aprovechar oportunidades, de desarrollar oportunidades. Él no lo estaba diciendo de una forma irresponsable, extremista, de no hacer caso a problemas, pero lo que estaba diciendo es, imaginen su empresa, hay problemas, hay oportunidades. ¿Dónde debe dedicarse más tiempo? ¿Dónde debe asignar sus mejores gerentes? ¿Dónde debe invertir su energía? ¿En los problemas o en las oportunidades? En las oportunidades. Sin embargo, ¿qué pasa típicamente? Típicamente se mira un país y se dice, hay muchos problemas en este país. Tenemos que solucionar muchos problemas. Y vamos por la ruta ortodoxa, entonces tenemos un problema. Hemos identificado el sistema portuario, tenemos que solucionarlo, tenemos un problema en el sistema de electricidad, tenemos que solucionarlo, tenemos problema en el sistema de transporte, problema en el sistema de telecomunicaciones, problema en el modelo laboral, problema en el sistema financiero, problema en el sistema profesional, problema en el sistema de educación, problema en el sistema de... Y nunca se llega, ese es el modelo ortodoxo. Es más eficiente y más realista decir, vamos a crear un espacio, una jurisdicción de características especiales legales, económicas, administrativas y políticas, donde vamos a hacer todo bien. Y no vamos a obligar a nadie a vivir allá, y no vamos a enfrentar el modelo que existe en el otro 99.8% del país. Y si funciona bien, la gente puede irse a vivir allá. Y si funciona bien, otros lugares en el país pueden, como en el caso de China, decidir copiar lo que estamos haciendo. Ese es el modelo de Leap Cities. Ciudades configuradas con características legales, económicas, administrativas y políticas. En la dimensión legal, la característica que es muy importante, es el outsourcing de la administración de justicia a una fuente creíble externa independiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo más importante en el desarrollo económico no es solamente las políticas económicas. Lo más importante en el desarrollo económico también es el sistema legal, el sistema de administración de justicia, los tribunales. También es lo más importante, la administración pública, que sea transparente, eficiente.
el sistema político que le asegura estabilidad y un Estado de Derecho. Esos son los más importantes. El problema es muy lento de hablar diciendo estamos preocupados para avanzar en el desarrollo legal, económico, administrativo, política. Entonces, para ahorrar tiempo, la gente dice estamos preocupados por desarrollo económico. El inconveniente es, después de haber dicho las palabras desarrollo económico, la mayoría de la gente queda pensando que solamente es un tema de economía, en términos de políticas económicas, y olviden que al principio estuvimos hablando también de instituciones legales, de la calidad de la administración pública, de la estabilidad política. Hay una buena evidencia que de verdad para atraer inversión se requiere mucho más que políticas económicas. En la realidad, en muchos países hay zonas francas, zonas libres de impuestos. Hay muchos lugares en el mundo, en muchos países en el mundo, en todas las regiones del mundo donde un inversionista puede invertir sin impuestos. Puede estar exento de impuestos. Y lo interesante es que a nivel mundial el porcentaje de la inversión total que llega a los lugares de cero impuestos es pequeño. Es pequeño. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde llega la mayor parte de la inversión? Bueno, llega a los lugares donde la administración de justicia es transparente, muy bien establecido, creíble, sistema familiar conocido. Llega a lugares donde la administración pública es eficiente y transparente. Llega a los lugares donde hay estabilidad política, donde no todo va a cambiar cada vez que hay una elección. Y los lugares que además tienen políticas económicas y niveles tributarios razonables. Lo que pasa es, algunos cambios son más fáciles y más rápidos que otros. En 5 meses, un país puede tener un código tributario perfecto. Para construir un sistema judicial establecido y creíble, requiere 5 siglos, 500 años. Es un proceso de construir instituciones creíbles, es un proceso que es lento y toma lugar durante un periodo históricos. No es durante un periodo de gobierno, no es durante la vida de una persona. Sin embargo, hay formas de acelerar rápidamente ese proceso, lo que en la economía se llama el leapfrogging, el proceso de saltar generaciones. El leapfrogging, es decir, saltar como una rana, se aplica típicamente a tecnología. Yo lo aplico también a la creación y desarrollo de instituciones. El ejemplo típico en la tecnología del leapfrogging, imagina un país donde es tan poco el desarrollo que no hay un sistema de telefonía en el país. Bueno, de empezar el año 2012 con un sistema de telefonía, no van a seguir el proceso de desarrollo que históricamente tuvo. Históricamente se pusieron postes con cables y desde ese cable un alambre a la casa y dentro de la casa alambres de cobre. No van a hacer nada así. No van a hacerlo así. De uno solo van a poner un sistema inalámbrico, un sistema de telefonía móvil. Entonces van a pasar desde ser un país donde no hay ningún teléfono a un país donde únicamente hay telefonía del siglo XXI. Ese es el leapfrogging, ese es el saltar generaciones. Otro ejemplo sería, imagina un país donde no hay ese desarrollo de un sistema financiero. Nadie cree que van a empezar el sistema financiero a observar el banco, va a decir, aquí, estas hojas de papel son sus cheques y usted va a firmar su nombre aquí y poner la fecha allá y el monto allá y tomar este cheque o allá ese mesón y allá van a digitar lo que usted ha puesto, después para tomar ese papel atrás donde van a registrarlo y dejarlo archivado y vamos a terminar el año con 1,000 millones de hojas de papel, de cheques, que así fue el sistema financiero. No, este país nuevo
que no ha tenido un sistema financiero, a uno solo va a entrar un sistema financiero digital. No van a pasar por las etapas. En un país donde no hay edificios de altura, seguramente los edificios de altura los nuevos van a ser edificios construidos desde el principio para ascensores. En cambio, en las ciudades históricas hay muchos edificios de 5 pisos que no tienen un ascensor, no fue construido con ascensores y no existían ascensores. Hay los edificios que se construyó con no hubo electricidad, con no hubo aire acondicionado. Hay los edificios que se construyó cuando no existía el Internet. En las nuevas ciudades que se están construyendo edificios inteligentes, edificios capaces de comunicar afuera. Visite el sitio web de Cisco, cisco.com, o hacer un Google de CISCO y el nombre de una nueva ciudad están construyendo en Corea, que se llama Songdo, Songdo. Y van a ver qué significa construir una ciudad inteligente, una ciudad del siglo XXI. Ese es un leapfrogging tecnológico. Pero también se necesita hacer un salto en las instituciones. ¿Cómo puede hacerlo? Le voy a dar una pista. Imagina un país tan subdesarrollado que no existe una industria farmacéutica. Un país donde hay un nivel de desarrollo que permite que haya una industria básica farmacéutica, pero donde no tiene la capacidad de producir algunas de las químicas más avanzadas para las vacunas más sofisticadas, que funcionan mejor y con menos riesgo. Y supongamos que se dice, mira, la verdad, para avanzar el desarrollo a tener laboratorios capaces de realizar esos procesos tan complejos, es 20 años. ¿Qué debe hacer ese país? Porque hay niños naciendo todos los días. Y el país no está en condiciones de crear las vacunas para esos niños. ¿Alguien tiene una solución? ¿Qué se puede hacer? Yo tengo una idea. La industria farmacéutica de Suiza es el mejor del mundo. Podemos comprar las vacunas allá. Y son excelentes y funcionan. Y son los más seguros. Eso es lo que vamos a hacer porque de no hacerlo sería bien inhumano. Sería inhumano y cruel, inimaginable de cruel de decir, ningún niño en este país va a recibir las vacunas que sí existen hasta que se ha desarrollado dentro de nuestras instituciones una industria química farmacéutica avanzada. Y hasta llegar a esa fecha, en el momento en el futuro, que esperan y sufren los niños, que enfermen los niños, porque hay algo más importante que es la dignidad nacional. Qué ridículo, ¿cierto? Sin embargo, si se quita la palabra vacuna y se le reemplaza con la palabra justicia, entendido la justicia que ocurre en tribunales, la administración de justicia, la justicia que se reciba frente a un magistrado y un sistema de leyes que es establecida y transparente. La postura en el mundo, en muchos casos, es más o menos así. Hasta que hay la evolución de las instituciones a tal grado que hay un verdadero acceso a la justicia por las instituciones nacionales, los pobres deben esperar nomás. Yo digo los pobres porque los grandes no tienen que esperar. Por ejemplo, en los tratados internacionales de libre comercio, explícitamente dicen que en caso de un conflicto legal, en el CAFTA, por ejemplo, una gran empresa de Estados Unidos, la palabra final no está con el sistema de justicia nacional. La palabra final es con un arbitraje en un sede del Banco Mundial en Washington que se llama ICSID, que es un centro para resolución de disputas por arbitraje, y es un juicio final. Si hay un juicio en el ICSID bajo CAFTA,
la Corte Suprema de cualquier país de Centroamérica, si ese país está afectado, puede saltar y reclamar, pero no puede cambiarlo, no puede repudiarlo, no puede afectarlo. Es un juicio y se lo cobra. Punto. Y los proyectos grandes, donde vienen empresas grandes internacionales, por ejemplo, si van a construir un proyecto hidroeléctrico, o si van a instalar un nuevo puerto con una concesión, se lee el contrato, está claro, esto no está por las leyes del país. Ese contrato dice, este contrato estaría interpretado, por ejemplo, bajo las leyes de Nueva York, o sería este contrato frente a cualquier disputa se resolverá en París frente al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, para los jugadores grandes siempre ha sido así. Pero hay otros casos donde no se limita a los jugadores grandes, donde este outsourcing de la justicia, donde un pueblo tiene acceso a la mejor justicia disponible en el mundo. Que creo, yo no soy inglés, pero creo que el Reino Unido, el sistema británico de justicia es el mejor del mundo. Es lo más bien establecido, lleva más siglos y se ha probado en tiempo. Y la credibilidad judicial se prevé durante periodos de siglos, no durante periodos de semanas. Los países del Commonwealth británico, el mancomunidad británico, tienen la opción, pero no la obligación, la opción de mantener o establecer como la máxima instancia judicial para su país la Corte Suprema de Gran Bretaña, que se llama el Privy Council. Esa es la corte más alta de Inglaterra, de Reino Unido, que hay, para mí lo más creíble del mundo. Un país, Mauricio, que es una isla en el mar de India, tiene eso como su Corte Suprema máxima. Singapur, durante los primeros 20 y 30 años de su existencia, para asegurar, gozar de plena credibilidad para atraer inversionistas, mantuvo a Inglaterra como su instancia judicial máxima. Fue un país soberano, Singapur, pero dice, ¿para qué tomar el pelo de los inversionistas internacionales? Si lo que conocen y si lo que le dan credibilidad son tribunales allá, y si queremos atraer al máximo la inversión, vamos a mantener ese lazo. Y así se mantuvo hasta que se había convertido en un país rico y no era necesario. En Mauricio, 2 veces cada año, uno de los magistrados de más alto nivel de Inglaterra vuelan a veces con sus esposas a la belleza del país de Mauricio, que es una isla tropical, y toman casas en la playa, y durante el día los magistrados bajan a los tribunales para oír los casos y escribir sus fallos, y regresan a la casa de la playa para tomar té, tal vez un ginebra, y después de un par de semanas así regresan a Londres. Antes solo escuchaban los casos de Mauricio, escuchaban en Londres, pero los magistrados ingleses se dieron cuenta que el clima es mucho más agradable en Mauricio. Entonces fue un win-win, o sea, todos ganan así con ese arreglo. Entonces, ese es un ejemplo del leapfrogging de instituciones. En lugar de decir en Singapur o en lugar de decir Mauricio, tenemos que esperar hasta un desarrollo institucional. Dicen, mira, ¿dónde existe la expresión máxima de ese desarrollo institucional? Allá. Eso es lo que queremos. Tanto como puede ser, ¿dónde existen las mejores vacunas del mundo? Los suizos, comprámoslo. Un país, en efecto, lo hizo así. Dubái, en el Golfo Árabe, quiso crear un centro financiero internacional. Son contratos muy grandes y cómo convencer a los inversionistas que el emir de Dubái iba a asegurar la transparencia judicial. Imagínense su contraparte en una acción legal, un conflicto legal, es la familia real. O puede uno estar en una situación muy desigual. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, mira, vamos a crear un tribunal especial para el centro financiero y vamos a contratar y dar plena independencia y plenos poderes a este señor que ha sido un magistrado de la Corte Suprema de Inglaterra.
de Gran Bretaña. Este que ha sido en la misma función, pero en Hong Kong. Y son caballeros que durante 30 años de su vida profesional se ha destacado por su seriedad, su transparencia, su rectitud, su inteligencia, su forma de llevarse en su vida profesional, que les permite gozar de un gran prestigio, bien ganado. Para que nadie tendrá la duda sobre estos caballeros, ellos forman nuestra Corte Suprema. No son de nuestra nacionalidad, tampoco hablan nuestro idioma, pero vamos a usar leyes inglesas, la ley común, y esto va a ser los jueces. Y rápidamente ganó credibilidad como un centro financiero internacional, porque hicieron ese leapfrogging institucional. De crear un Leap City, una ciudad con este salto institucional en Guatemala, significaría crear una nueva opción. Hoy hay una cantidad de gente en Centroamérica que vea como una opción irse para los Estados Unidos. Implica un viaje muy peligroso. Tiene un costo, según en cuál país está empezando, pagar un coyote entre 5 y 10 mil dólares. No hay ninguna certeza que va a llegar. A llegar, ¿en qué condición legal se encuentra? ¿Qué protecciones le falta estando allá? Imagina si existiera la opción dentro del territorio nacional, bajo la bandera nacional, de decir, voy a ir a trabajar en esta ciudad LEAP, en esta ciudad de jurisdicción legal, económica, administrativa, política especial, donde esas estructuras están dando muchas de las características que está trayendo a gente hacia Estados Unidos, tanto como están atrayendo inversión hacia Estados Unidos, pero yo puedo irme allá en el bus seguro, pagando $5 para el bus, los $5,000 que no tengo que dar al coyote, yo puedo llegar con algo de un pequeño capital para hacer mi propio negocio o comprarme un lugar para vivir, no empezar desde cero, o peor, estar en Estados Unidos con una deuda al coyote de $5,000 y de no pagar, hay consecuencias reales. Y estaré en condiciones legales. Y los fines de semana puedo visitar a mi mamá cuando quiero. Que existe como una opción, es una muy buena opción. Y dado que no está quitando nada de nadie, que es algo nuevo, que no está cambiando las reglas encima de la gente donde ya hay reglas y expectativas, parece muy justo y muy razonable. Y dado que está construido utilizando solo elementos que se ha comprobado con la experiencia humana que funciona, no es un experimento, porque yo creo que no es prudente hacer experimentos con las personas, con sistemas sociales, económicos. El comunismo, socialismo fue un experimento que causó el muerto de docenas de millones de personas y una gran pobreza en el mundo. Ese es cruel. Este es un ejercicio más bien de tomar lo que se ha comprobado, que el ser humano, con todas sus imperfecciones, con sus pecados originales, ha sido capaz de crear, traer a existir y mantener en tiempo. Sistemas legales que se han comprobado que funcionan, modelos económicos que funcionan, sistemas de administración pública que funcionan y modelos políticos que funcionan. Entonces no es un experimento, no es un conflicto con gente o intereses que ya existe, es la creación de una nueva opción. Entonces esa es la visión de lo que un Leap City puede significar para un país. Y termino diciendo que el país Honduras, el año anterior, cambió su constitución, se ratificó el cambio y se aprobó un estatuto especial para crear lo que llaman los hondureños regiones especiales de desarrollo, que tienen estas características especiales legales, económicas, administrativas y políticas. Y eso es una gran innovación, y yo creo que otros países en Centroamérica van a querer seguir su ejemplo. Y en el mundo, hace 2 semanas estuve en
República de Georgia en la ex Unión Soviética. Esto es allá por Turquía, en el Mar Negro. Y me invitaron allá para explicar sobre los Leap Cities, porque ellos también están viendo esa opción. ¿Cómo se implementaría la política para que en la Constitución, o mejor dicho, en el ámbito nacional de Guatemala, se pudiera crear lo que usted dice, el salto en una ciudad, el salto generacional en una sola ciudad, para poder hacer la prueba de pasar todo al plano, a todo el país? ¿Cómo se podría hacer en una constitución como la nuestra? En Honduras hicieron una enmienda a la Constitución. Cuando vimos el mismo tema en Tbilisi, República de Georgia, también veían qué significaba hacer reforma a la Constitución. Yo he hablado con algunos estudiosos legales de Guatemala que sí, en muchos casos creen que lo más conveniente sería a través de reformar la Constitución. Hay otras personas que dicen que hay formas sin hacer reformas a la Constitución. Pero lo que sí puede ser es el caso de Honduras y el caso de Georgia lo ven con reformas a la Constitución. Buenos días. Mi pregunta es si en Honduras, a pesar de que ya se hizo la enmienda a la Constitución, si ya se está implementando, digamos, este concepto de ciudad libre. A ver, en Honduras están en la etapa después de haber hecho la reforma de la Constitución, aprobaron el Estatuto Básico. Yo fui uno de los integrantes del grupo que colaboramos en la redacción de lo que se llama el Estatuto Constitucional, que define los elementos del modelo. Ahora lo que el próximo paso significará es aprobar la definición territorial de cada zona especial, que tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional. Segundo, y eso no es en secuencia, se puede modificar la secuencia, estos son los elementos próximos. Nombrar lo que son en la práctica la máxima instancia política que se llama la Comisión de Transparencia. 9 integrantes que estaría para supervisar y con plenas autoridades sobre la administración de esa zona. Su poder más importante es nombrar o quitar un gobernador ejecutivo. Pero el primer gobernador ejecutivo sería nombrado por el presidente de Honduras, tanto como los primeros integrantes de la Comisión de Transparencia serán nombrados por el presidente de Honduras. Entonces, esos son los 3 pasos que siguen. Después, para construir la nueva instancia judicial, esta nueva jurisdicción con la Comisión de Transparencia tendrá que proponer los jueces o entrar en relación con otro país y este estará sujeto a aprobación por el Congreso Nacional de Honduras. Esas son las secuencias. Otra pregunta es si usted cree que la cultura juega un papel fundamental en cuanto al funcionamiento de estas ciudades. Creo que la cultura humana juega un papel fundamental en todo. Creo que lo que se ve con la cultura es que tiene mucha importancia la cultura política de lugar, las expectativas de la gente, el ejemplo de los líderes, las normas que son aceptadas. Y algo interesante, si un guatemalteco va a vivir en Nueva York, él rápidamente empieza a cruzar las calles igual como los neoyorquinos, donde quiere y cuando quiere, sin importar si está en la esquina, sin importar los semáforos. Si el mismo guatemalteco, en lugar de irse a vivir en Nueva York, se va a vivir en Suiza, él cruza la calle como los suizos, solamente en la esquina, solamente esperando que el semáforo se pone verde. Incluso si no hay ningún carro, el suizo va a esperar y el guatemalteco viviendo en Suiza va a hacer lo mismo. En Panamá hay un grupo de panameños que nació en la zona del Canal de Panamá durante el periodo de la administración de la zona por Estados Unidos. Ellos trabajaban
por la administración del canal, que fue una entidad del gobierno de Estados Unidos. Fueron escuelas operadas por, en la práctica, la Fuerza Armada de Estados Unidos. Dentro del mismo país, es la misma gente panameña, pero es otra cultura que existe allá. En el caso de Hong Kong, es un pueblo chino, pero durante unas generaciones hubo un gobernador inglés, hubo una burocracia formada por chinos, pero dirigido desde arriba por el Servicio Civil de Inglaterra. Entonces tuvo un comportamiento por las normas que se conoció por parte de Gran Bretaña. Entonces es el mismo pueblo chino, pero se hizo un cambio cultural. Estados Unidos en 1789 ratificó su constitución. Pero lo que tú estás diciendo es bien cierto, también es la cultura, y lo que yo estoy diciendo también los fundadores son importantes. Si había sido exactamente el mismo documento con las mismas reglas, la misma estructura política, pero la personalidad de los primeros fundadores, si había sido diferente, sería otro país. Por ejemplo, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, le invitaron a convertirse en rey. Él dijo, no, gracias. Fue electo presidente 2 veces, le pidieron postular una tercera vez, había ganado. Él dijo, no, gracias. Él puso un ejemplo que hasta 1940 se mantuvo que después de 2 periodos, sin ningún impedimento legal, cada presidente de Estados Unidos se retiró sin buscar un tercer periodo. Hasta que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un presidente, Franklin Roosevelt, que rompió con lo que había sido esa costumbre y se postuló por un tercer periodo y después por un 4º periodo. Como consecuencia, se puso una reforma a la Constitución después de él, diciendo ya por ley solo 2 periodos y punto. Entonces, la cultura es importante y en el diseño de los Leap Cities hay un elemento que llamo los padres biológicos. Los padres biológicos son la gente del gobierno que tiene el poder de crear el nuevo régimen, de nombrar el primer gobernador, de nombrar los primeros integrantes de la Comisión de Transparencia, de la Junta Directiva, si quiere llamarlo así. Y el tesis de padres biológicos es estas gestiones de nuevas ciudades o de nuevas jurisdicciones no es sencillamente de ingeniería política legal. Hay una dimensión humana del carácter de las personas y que lo que hay que buscar es que los fundadores proyecten lo mejor de lo que son y no lo peor de lo que son. Y no va a llegar mucho más allá de las características de los fundadores, pero con suerte puede conseguir lo mejor de lo que son. Por ejemplo, con mi esposa, yo creía que nuestros hijos iban a parecer igual como ella y no como yo. Y así salieron muy hermosas como ella. Entonces, lo que uno busca de los padres biológicos es que cada uno ponga lo mejor de lo que tiene. Y se puede crear incentivos en el diseño para facilitar esa posibilidad. ¿Cómo buscar ese cambio positivo en el tema económico de nuestro país? Se logra no aislando el tema económico del tema de la administración de justicia, de la administración pública y de la estabilidad política, y lo hace no confundir qué es el constante con el variable. Hay que integrar esos elementos legales, económicos, administrativos y políticos y enfocar en crear algo nuevo en un espacio muy limitado, en lugar de enfrentar y tratar el problema del país como uno solo y entero, enfrentándose con como los grupos, de todos los grupos del status quo. Esa es la forma de enfrentar el desafío económico en el país, creo yo. Usted mencionaba el ejemplo de Mauricio, que es parte del Commonwealth inglés, pero mi pregunta es, ¿cómo hacer, digamos, en Guatemala para que ese leapfrogging de las instituciones no haga que se dé una deslegitimación del sistema?
Más o menos la misma pregunta que me hizo el primer ministro de la República de Georgia. Porque ellos habían hecho muchas reformas en el sistema judicial. Y lo decía, en absoluto que no. En Tbilisi tienen un alfabeto que ni es el ruso ni el romano. Lo nuestro es algo muy exótico, ese alfabeto. Pero en todos los edificios del gobierno tiene el nombre de la institución en su idioma, en su alfabeto, pero también lo tienen en inglés en caracteres romanos, los nuestros. Le dije, ¿usted hace eso porque hay algo mal de su alfabeto? No. Usted quiere que el extranjero se sienta bienvenido. Estoy alojado allá en Tbilisi en un hotel Holiday Inn y tiene los enchufes eléctricos que son los mismos que utilizo en mi país con el corriente de 120 voltios que tengo en mi país. Pero aquí en Georgia, ustedes no usan eso, ustedes usan 220 voltios y tienen los pines del enchufe europeo, que es otro modelo. ¿Acaso hay algo malo de 220 voltios que usted me ofrece a mí 110? No. Usted lo hace eso como buen huésped, para ser un buen huésped, un buen anfitrión, perdón, tratarme, sí, siendo bien anfitriones para que el huésped siente muy bienvenido. Y usted quiere decir al dinero del extranjero que su dinero es muy bienvenido. Y para que ese dinero se sienta bienvenido, ustedes van a ser bienes anfitriones. Entonces, igual como en Dubái, no es que tiene ley de Sharia musulmán en ese país entera, pero dicen para que el dinero sienta bienvenido, vamos a ofrecerle a usted, como buenos anfitriones, el sistema legal que usted conoce, que es conocido para ustedes, para que va a venir su dinero. Tanto como en el hotel, vamos a ofrecerle el idioma que usted conoce, el voltaje que usted conoce. Usted puede hacer contratos en la moneda que usted conoce. Es el sentido común. Imagina si hubo una política que no queremos recibir en Antigua Guatemala ningún extranjero que no hable español. ¿Esa es una forma de fomentar turismo? No, es que no hay nada malo de español. Yo en mi forma hablo español. Pero ustedes tienen la sabiduría en Antigua Guatemala a también tener una esterilización a veces en inglés, a tener gente en turismo que habla en inglés, hay gente que habla alemán. ¿Por qué? ¿Hay algo malo de español? No. El primer ministro dice, ya entiendo, o sea, no hay nada malo del sistema judicial de Georgia, salvo que no es conocido por el inversionista extranjero. Y si queremos que él llegue con su inversión aquí y no a otro lado, queremos hacer todo para que sea más fácil para que pueda llegar. Así.